Buenas tardes, profesor. Está en nuestra presentación del trabajo parcial que trata sobre SBC, que sería ordenador de una sola placa, y SBM, que sería microcontrolador de placa única. Bueno, los integrantes del grupo son Taipe Fernández Leonardo, eh, Pesantes Ayala Alison y Flores Centeno Luis. Además, quien les habla, Héctor Quintana. Comenzando en la primera parte tenemos el Raspberry Pi. Comenzaré hablando sobre su historia. Bueno, Raspberry Pi se podría decir que es un pequeño ordenador. Eh, Su principal idea fue desarrollada por Eben Upton. Posteriormente, la Fundación Raspberry Pi, que está ubicada en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, desarrolló su primer prototipo en el año 2012. Eben Upton se dio cuenta que para alcanzar su objetivo, ya que él era el director de la carrera de ingeniería de su universidad, se necesitaba un dispositivo que fuera accesible para todo el mundo y que sirviera como plataforma educativa sobre la que aprender y crear tecnología, sin tener que pensar en el alto costo que esto conllevaría, ya que una placa entera cuesta mucho dinero. Sin embargo, Raspberry Pi tiene un costo muy reducido en comparación a una placa entera. El nombre de Raspberry Pi proviene ya que en esos años estaba de moda utilizar nombres de frutas en los nuevos sistemas como Apple o Apricot Computers. Entonces, por lo tanto, decidieron llamarlo Raspberry. Además, ese nombre está relacionado con su pequeño tamaño. Y el Pi viene ya que en el Raspberry Pi se puede utilizar el código Python. Entonces, de ahí viene el Pi. Bueno, hablando un poco sobre modelos de la placa Raspberry, pues la primera placa que salió fue la 1A, que fue lanzada en 2012 y su procesador era un Broadcom 2835. El Raspberry 1 modelo B es una variante del modelo A, solo que en este caso tiene un puerto USB más que su modelo anterior. Eh, el modelo, claro, el modelo B más también es igual, solamente que tiene cuatro puertos USB más. Ese es, bueno, un gran cambio. Cabe aclarar que los modelos mencionados están discontinuados. Luego le sigue el 2, bueno, el modelo 2B, con un procesador Broadcom 2836. Este tendría cuatro núcleos. Le sigue el modelo B+, el B+, y el A+, que sería el modelo 3. Estos modelos tienen un procesador de la misma marca, pero son de cuatro núcleos todos. Luego el modelo 4A, que varía en este modelo, pues cuenta con los puertos micro HDMI. En los otros casos será un puerto HDMI. El último es el Raspberry Pico, que fue anunciado en el 2021. Y bueno, todas estas placas son parecidas, pero varían en los gigahertz y el RAM, que están entre más o menos 512 megabytes y 1 gigabyte. Buenas, voy a exponer sobre el proyecto donde se usa Raspberry Pi, el control remoto de un robot mediante Raspberry Pi. Este proyecto fue desarrollado por Montón Cuaterbo Alberto, con el objetivo de diseñar un sistema inalámbrico dirigido con un smartphone. Esto se puede relacionar con los juguetes para niños, como los coches teledirigidos, como los coches a control remoto. Asimismo, busca resaltar en el mercado combatiendo el alto tiempo de recarga de batería una vez consumida en el caso fuera del vehículo eléctrico y ya no a la contaminación de gases si en este caso fuera un vehículo de gasolina. Para el proyecto se integró el Raspberry Pi modelo B con motores de Lego y para la alimentación de su uso de pila de 9 voltios y envuelto con unas estructuras de piezas de Lego como podemos ver en la imagen. Muchas gracias. A continuación hablaré sobre las placas CBC similares en el mercado. Primero y únicamente hablaremos sobre Banana Pi M5. Esta placa, en resumen, es una placa un poco más grande que Raspberry Pi, pero es bastante veloz y tiene más capacidad de memoria. Además puede emitir video en 4K. Sin embargo, podría llegar a necesitar un disipador de calor si se le exige mucho. Posee un puerto SATA, lo que le permite agregar mayor almacenamiento, pero lo único malo de esta placa es que no hay tanta información en línea o soporte como lo hay para Raspberry Pi. Pero la principal ventaja o comparación es que Banana Pi es más veloz que Raspberry Pi. Ahora comenzando con la segunda parte del proyecto, tenemos al Arduino. Comenzaré hablando sobre su historia. Arduino fue inventado en el año 2005
por Massimo Banzi, que en ese entonces era también un estudiante del Instituto Hebraic College. Bueno, originalmente el proyecto se desarrolló para ahorrar en los estudios de ingeniería de la información o ingeniería informática también. Además, también tuvo como un pequeño apego, ya que quería evitar la bancarrota de su instituto. En el mismo año 2005, el estudiante del Instituto de Columbia, Hernando Barragán, ayudó a desarrollar un entorno de programación para el procesador de Arduino. En ese entonces utilizaban Wire. Posteriormente, David Melis mejoró la interfaz del software. Y bueno, luego, junto con un experto en circuitos de informática, David Curtielis, ayudó a Banzi a mejorar la interfaz del hardware de la placa. Y también se le agregó el microcontrolador necesario y el soporte para su lenguaje de programación. Y aumentaron la memoria del Arduino, ¿no? Luego Massimo Banzi se dio cuenta de que el Arduino podría ser una buena idea y lo comenzó a comercializar fuera de su instituto. Bueno, ahora placas del modelo Arduino. Bueno, la marca Arduino. Para ser breves, en el caso de estas placas, tienen 23 modelos, en los cuales la mayoría contienen memoria flash de 32 kilobytes. La mayoría de sus modelos cuentan con microcontrolador ATmega 2560 y el Mega también 328. Arduino tiene un modelo en particular llamado Intel Galileo, el cual no cuenta con un microcontrolador como los anteriores, sino que este cuenta con un procesador Intel. Otros dos modelos llamativos son el LailPad que se puede coser en la ropa, que es algo nuevo, y el Arduino Robot. Son más que todo las placas más llamativas y que varían en sí. Los demás son más que todo parecidas al modelo 1. A continuación hablaré sobre un proyecto donde se utiliza Arduino. Uno de los proyectos es control de tráfico vehicular a través de semáforos inteligentes. Aquí se utiliza Arduino para controlar el tráfico con los semáforos inteligentes. Este proyecto está desarrollado en MATLAB, que es lo que va a procesar las imágenes. Ahora explicaré cómo. Está constituido por cámaras que reciben las imágenes del tráfico y luego las envía a realizar el procesamiento de imágenes a MATLAB, determinando así la intensidad del tráfico. Esta imagen es un diagrama de la estructura del proyecto. Como pueden ver, primero la cámara toma una foto de cómo está el tráfico. Después de esto, eso se envía a la información de la placa y la placa envía la información de las imágenes hacia el programa MATLAB, el cual luego va a recibir la señal un semáforo para cambiar la luz, esto utilizando otra placa Arduino. Buenas, les hablaré sobre las placas similares CMB en el mercado. Podemos dar el ejemplo de TC 3.6. La tarjeta tiene, entre una o que otras cosas, tiene un procesador de 32 bytes y un total de 52 entradas y salidas. Tiene también DAC, ADC, ranura para tarjeta CD y puerto USB de 48 megabytes. Es ideal para estudiantes que requieren para empezar a programar porque es fácil de utilizar y el software Arduino es fácil de trabajar cotidianamente. Trabaja con los software de Arduino IDE, de TCDuino, Visual Micro, plataforma y Command Line Makefile. Finalmente, como características especiales, tiene acceso directo a la memoria para generar datos aleatorios de una velocidad TDB, es aceleración criptográfica y un sensor de temperatura. En comparativa, se escogerá TC antes de Arduino debido a que a veces se necesita una potencia de procesamiento que la pueda ofrecer Arduino, solamente Arduino. Para las aplicaciones de monitorear y controlar cosas como sincronización con el motor o inyección de combustible, es mejor utilizar TC. Muchas gracias. Ahora hablaré sobre las similitudes entre Raspberry Pi y Arduino. Las similitudes son bastante pocas, pero podemos establecer que ambas se utilizan para diferentes proyectos muy variados. Tienen un software de código abierto, es algo que tienen en común. Pueden ser conectados hacia muchos accesorios, lo cual
amplía su capacidad y los complementa. Además de esto, también tienen diferentes tipos de placas, cada uno tiene muchísimas versiones. Haciendo una comparativa específica en placas específicas, tenemos Raspberry Pi Pico y Arduino Uno Rev 3. Las únicas similitudes que hay entre estas dos placas es que tienen una entrada similar de alimentación, es decir, tienen 5 VDC USB, pero la diferencia es que Raspberry Pi tiene micro B, USB micro B. Ninguna tiene internet wireless, es decir, que ninguna tiene acceso a internet inalámbrico, no tienen antena. Pero ambos poseen un sensor de temperatura y LEDs programables. Algo que recalcar sobre estas dos placas es que se complementan bastante bien en proyectos, a pesar de sus diferencias y similitudes. Estas placas tienen diferentes propósitos, pero eso no quiere decir que no puedan utilizarse juntas. Diferencias entre el Arduino y el Raspberry. Entre estas dos opciones, ninguno es mejor que el otro en sí. Una diferencia significativa son que el Raspberry está basado en un microprocesador y el Arduino más que todo está basado en un microcontrolador. El Raspberry consume mucha energía al tener más recursos y para que ejecute un programa primero se debe ejecutar el sistema operativo, esperar que se encienda para luego recién ejecutar el programa ya antes puesto, ¿no? Además cuenta con Wi-Fi y Ethernet integrado. Por esta parte, el Arduino consume menor energía y para ejecutar cualquier programa ya con anterioridad colocado, pues solamente basta colocarle la energía y ya está, es todo más que suficiente. Bueno, esta placa no cuenta con Wi-Fi, pero sí se le puede colocar. Bueno, Wi-Fi y Ethernet se le puede colocar, pero con extensiones, a lo cual sí se le aumenta el precio. Ahora vamos a ver cuándo se debería utilizar un Raspberry Pi o un Arduino. Primero cabe aclarar que Raspberry Pi y Arduino son aparatos electrónicos diferentes. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar un Raspberry Pi? Bueno, se recomienda usar Raspberry Pi en proyectos donde requiramos alta capacidad de procesamiento con conectividad, como por ejemplo un robot, pero que requiera una alta capacidad de procesamiento. También se podría utilizar en minería de datos e incluso para desarrollar un emulador de videojuegos. Sin embargo, para estos proyectos que se utilizan Raspberry Pi se requiere más tiempo de trabajo en programación, también más energía y un mayor conocimiento del hardware. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar un Arduino? El Arduino se recomienda utilizar para sistemas que requieren poco procesamiento de datos, ¿no? Como acá se muestra en la imagen, un pequeño semáforo casero. Y, por ejemplo, también se recomienda utilizar Arduino si tú eres un principiante. Si es la primera vez que tocas uno de estos aparatos electrónicos, se recomienda empezar con el Arduino, ya que es muchísimo más básico que un Raspberry Pi. Otra ventaja también es que consume mucha menos energía. Bueno, ahora les hablaré sobre los proyectos entre Raspberry Pi y Arduino. Mm, Uno de los proyectos más interesantes que se puede programar con Arduino es la papelera de apertura automática. Se trata de un robot de basura automático que, sin recibir una orden directa, consigue abrir su tapa cuando detecta residuos cerca y una vez insertado al cubo de basura, ésta se cierra al cabo de unos pocos segundos. Entre otras palabras, tiene la capacidad de ver cuando alguien se acerca a su mano para poder tirar la basura, por lo que se abre automáticamente. Por el lado del software, solo es necesario el uso de IDE de Arduino. Mientras tanto, sus componentes del hardware son una placa de Arduino Uno, un servomotor, en los brazos de servo de un sensor ultrasónico. Un key este puede ser genérico y un key de piezas electrónicas de outsource para su estructura y una bolsa contenedora de basura cualquiera que sea y un trozo de cartón. Entre otras cosas, cabe señalar que el código utilizado para compilar este proyecto de Arduino se centra en un rango de 50 centímetros, por lo que quiere decir que la papelera se puede abrir tan pronto como se detecte un elemento hasta cierta distancia. Además, el servo debe estar a 50 grados para poder llegar para poder llegar que la tapa superior del recipiente se pueda abrir y cuando haya pasado los pocos segundos se girará de nuevo para
para que esta misma tapa se cierre. Muchas gracias.